Prepárese para un viaje transformador a través de las páginas de uno de los mensajes más impactantes jamás escritos por el apóstol Pablo, la Epístola a los Efesios. Esta no es una lectura superficial, sino una inmersión profunda en las verdades eternas que tienen el poder de redefinir su existencia. Aquí se diseccionará cada palabra, se revelará cada contexto y cada enseñanza se presentó con cristal claro, como si estuviera en un encuentro íntimo con el autor, sin distorsión. No te rindas antes del final, ya que esta carta mantiene secretos divinos capaces de revolucionar tu forma de ver la vida, la fe y tu lugar en el gran plan de Dios. Imagine a Paul encadenado en una prisión romana, rodeada de soldados, aparentemente derrotado a los ojos humanos. Pero detrás de esos bares, un hombre lleno del Espíritu Santo escribe con una pasión inextinguible, revelando a la Iglesia un misterio que trasciende el tiempo, el propósito eterno de Dios para la humanidad. Efesios no es solo una carta para resolver conflictos locales. Es un portal que se abre a la eternidad, exponiendo la mente y el corazón del Creador desde antes de la creación del mundo. Mientras que otras epístolas abordan preguntas puntuales, aquí Pablo nos lleva al corazón de la voluntad divina. Deslaca las elecciones y la predestinación, demostrando que no somos los frutos del azar, sino elegidos en Cristo incluso antes de que existiera el universo. Dominio. El apóstol demuestra que los judíos y los gentiles, una vez separados, ahora forman un solo pueblo, unido por el sacrificio redentor en la cruz. Él presenta la Iglesia no como una institución, sino como el cuerpo vivo de Cristo, el templo donde habita el Espíritu, la novia que se prepara para el encuentro con el novio celestial. Y va más allá, enseña que la vida cristiana no se vive en la improvisación, sino con el propósito, la santidad, el amor y cubierto con la armadura espiritual que nos permite superar las fuerzas de la oscuridad. En estas páginas, Pablo rasga el velo del cielo y expone la grandeza del avión divino. Es como si él dijera, no mires estas corrientes que me atan. Este mensaje no es exclusivo de los creyentes del primer siglo. Es para ti. Para mí. Para todos los que ya se han preguntado, ¿cuál es mi verdadero valor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo superar las luchas diarias? Efesios responde a estas preguntas con una claridad abrumadora. En Cristo encontramos nuestra identidad, nuestra unidad, nuestro propósito y nuestra victoria. Si como yo crees que la Biblia no es un mero registro histórico, sino la voz activa de Dios que habla directamente a tu corazón hoy, declara ahora mismo. Vamos juntos para desentrañar las riquezas de esta carta. La epístola comienza con una solemne introducción. Pablo no se presenta por su propio mérito, sino como apóstol por voluntad divina, dirigiéndose a los santos y fieles en Cristo Jesús con un saludo que resume todo: gracia y paz para ti, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde las primeras líneas se destacan dos verdades: su autoridad proviene de Dios, y la identidad del creyente no se basa en los esfuerzos humanos, sino en la gracia y la paz que solo Él puede ofrecer. Entonces Pablo estalla en un himno de adoración. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos acumulan con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales de Cristo. No son bendiciones terrenales o pasajeras que menciona, sino tesoros eternos, ya otorgados, ya nuestros en Cristo, incluso si no se revelan completamente en nuestra realidad temporal. Luego desentraña la base de esta bendición, porque en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para ser santo y sin culpa ante el enamorado. Antes de que existiera el tiempo o antes de que cualquier acción humana pudiera interferir, Dios ya nos había elegido en Cristo. La salvación no nace de nuestra iniciativa, sino del propósito eterno del Padre. Y el objetivo no es solo escapar del juicio, sino vivir en santidad y amor, lo que refleja su naturaleza. Pablo profundiza esta revelación, y predestinamos que sean sus hijos por adopción, a través de Jesucristo, de acuerdo con el buen placer de su voluntad, a la alabanza de la gloria de su gracia. No somos simples sirvientes rescatados, sino que los niños adoptados, herederos de la familia divina, todo por gracia, nada para las obras. Esta adopción nos lleva a un propósito superior, glorifica la gracia que nos ha llegado. El apóstol luego expone la base de esta gracia: tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que nos ha desbordado con toda sabiduría y comprensión. La redención significa liberación a través de un rescate, y Cristo pagó ese precio con su propia sangre. No solo un pago suficiente sino abundante, revelando la magnitud de la gracia divina, que opera sabiduría y propósito. Pablo desentraña el misterio que estaba oculto pero ahora revelado:
el plan divino para unificar todas las cosas en Cristo en el cielo y en la tierra en la plenitud del tiempo. En Cristo, toda la creación encuentra su consistencia, su razón para ser. No solo salva a las personas, sino que concila todo el universo, colocando todo bajo su autoridad soberana. ¿Y cómo nos afecta? En él también nos hicieron herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo con el propósito de aquel que logra todas las cosas según el consejo de su voluntad, que podemos ser elogios de su gloria. Nuestra vida no es el resultado del azar, sino el cumplimiento de un diseño eterno. No existimos para nuestra propia gloria, sino para reflejar el tuyo. Pablo luego muestra cómo esta promesa se vuelve concreta. Tú también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y creyendo en ella, estuvieron marcados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia a la redención final, a la alabanza de su gloria. La salvación llega cuando escuchamos, creemos, y estamos sellados por el Espíritu, un sello de garantía como un anillo de compromiso que garantiza la herencia futura. El Espíritu es prueba de nuestra identidad y la promesa de gloria por venir. Después de esta gran exposición, Pablo derramó su corazón en oración. Como aprendí de la fe y el amor de los efesios, no deja de agradecerles. ¿Y qué pregunta? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo completamente, que los ojos del corazón se iluminen para comprender la esperanza de la llamada, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y el inmenso poder disponible para nosotros que creemos. Observe la solicitud triple, comprender la esperanza, reconocer la herencia y experimentar el poder. El cristiano debe tener los ojos espirituales abiertos para capturar la profundidad del trabajo divino. ¿Y qué poder es este? Lo mismo que resucitó a los muertos de Cristo y lo acomodó a la derecha de su Padre en lugares celestiales. La misma promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Esta no es una mera adición tardía, sino un propósito eterno. Los gentiles no son invitados de segunda clase, sino herederos completos, miembros del mismo cuerpo, participantes de la misma gracia que una vez parecía exclusivo. Esta verdad es tan revolucionaria que Pablo la llama misterio, no porque sea incomprensible, sino porque solo podría ser revelada por la divina soberanía. Era un avión oculto en las edades pasadas, ahora manifestada con claridad meridiana. La Iglesia, compuesta de judíos y gentiles, es la expresión viva de la sabiduría de Dios multiformes. Y aquí está el clímax del mensaje, de modo que ahora, a través de la Iglesia, el multiforme de Dios es conocido por los principados y poderes en los lugares celestiales. No es solo una verdad teológica abstracta, sino un testimonio cósmico. Las jerarquías espirituales mismas, ángeles, principados, poderes, observan la Iglesia y a través de ella, contemplan la profundidad del plano divino. La unión de las personas una vez se separó, la ruptura de las barreras étnicas y culturales, la reconciliación operada por la sangre de Cristo, todo esto proclaman, en el lenguaje visible, la supremacía de la gracia en cualquier sistema de mérito o exclusión. Pablo luego dice una oración que al mismo tiempo es intercesión y declaración de propósito. Debido a esto, me puse las rodillas ante el Padre. No es una postura de derrota sino de adoración y autoridad espiritual. No pide a sí mismo sino por los creyentes, para ser fortalecido con el poder por su espíritu en el hombre interior. Nota precisión, no es una fuerza física o emocional lo que busca, sino una robustez espiritual que transforma el núcleo del ser. Es el poder que hace que el creyente sea raíz y se encontró en el amor, capaz de comprender, con todos los santos, cuál es el ancho, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esta dimensión del amor divino no es medible para los estándares humanos. Es un amor que excede toda comprensión, no porque sea irracional, sino porque su grandeza desafía cualquier límite. Paulo Q. Que los efesios y nosotros experimentan este amor a su plenitud, que puedan estar llenos de toda la plenitud de Dios. No es una gota, no una medida parcial, sino toda la presencia divina que vive en nosotros. Es la misma plenitud que llenó a Cristo, ahora derramado sobre la Iglesia. Y en respuesta a esta revelación, Pablo explota en doxología, para quien es capaz de hacer infinitamente más que cualquier cosa que pedimos o pensemos, según su poder que opera en nosotros, para Él es la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, durante todas las generaciones, para siempre y para siempre. Amén. Aquí no hay espacio para un deísmo lejano o un Dios limitado por nuestras expectativas. El Dios de Pablo es el que abruma,
que no solo responde sino que excede, eso no solo responde, sino que sorprende. Su poder no es una fuerza estática, sino una corriente viva que fluye a través de la Iglesia, generando milagros, transformando corazones y escribiendo una historia de redención que se hará eco a través de la eternidad. Este capítulo, por lo tanto, no es un mero interludio teológico. Es un manifiesto de gracia en acción, un Dios que revela misterios, que une lo que se dividió, que permite más allá de los límites humanos y que se gloria más, siempre más, de lo que nos atrevemos a soñar. La pregunta que queda es inevitable: si este es el Dios que habita en nosotros, ¿qué tipo de vida, qué tipo de iglesia, qué tipo de impacto deberíamos estar viviendo? Al que es la verdad encarnada misma. Esto no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una transformación radical que nos ancla en la roca inquebrantable de Cristo. Cuando Pablo habla de crecer en todo, no está proponiendo un desarrollo parcial o superficial, está describiendo un proceso de metano, una renovación completa de la mente, el corazón y la práctica. Es el viaje de aquellos que dejan atrás la inestabilidad de la infancia espiritual y abraza la solidez de aquellos que realmente están arraigados en el amor y equipados para discernir entre el oro de la revelación divina y el bronce de las imitaciones humanas. Y aquí se encuentra el genio del plan de Dios. La madurez no es un fin en sí mismo, sino el entorno por el cual el cuerpo de Cristo se vuelve irreconocible para el mundo. Imagine una iglesia donde cada miembro, desde el más simple hasta el más visible, opera con tanta claridad a propósito que sus acciones, palabras e incluso silencios desbordan la vida de Cristo. Una comunidad donde la unidad no es impuesta por las reglas, sino entretejida por la esencia del Espíritu, donde la diversidad de dones no genera competencia, sino una sinfonía de servicio que sacude las estructuras del infierno. Esto no es utopía, es el proyecto original de Dios para su iglesia. Paul no describe un ideal inalcanzable, sino una realidad que ya ha comenzado en nosotros. Cuando afirma que debemos decir la verdad en el amor, está revelando el secreto de la construcción genuina: la verdad sin amor duele, y el amor sin verdad engaña. Solo la combinación de las dos, como las dos alas de un águila, nos levanta por encima de las divisiones terrenales y nos permite volar en la dimensión de lo eterno. Es en este suelo fértil que la Iglesia crece para sí misma, no en el sentido egoísta, sino en el sentido de una autosuficiencia espiritual que lo hace capaz de cumplir su misión: ser una columna y un bulero de la verdad en un mundo que tropieza en las sombras. Y luego, como un maestro que sabe que la teoría sin práctica está vacía, Pablo desciende del cielo desde la teología hasta el piso de la vida cotidiana. Por lo tanto, dejando la mentira, dígale a cada uno con su vecino. No es una sugerencia, es un imperativo que nace de la nueva naturaleza. La mentira en sus mil formas sutiles, hipocresía, medio verdad, máscaras sociales, es incompatible con quien fue regenerado por la verdad. La Iglesia no puede ser ligera si sus miembros aún se esconden en la oscuridad de la ocultación. La transparencia no es opcional, es el oxígeno de la comunión auténtica. Pero Paul va más allá: ira y no pequeño, no pongas el sol sobre tu ira. Esta es la sabiduría que desenmascara la falsa espiritualidad. No se trata de reprimir las emociones porque la ira, en su forma pura, puede ser una señal de justicia lesionada, pero para gobernarlas antes de que nos gobiernen. El apóstol sabe que la ira no resuelta es como un veneno que erosiona las venas de la unidad. Dejar que se pudra hasta que el anochecer es dar paso al diablo, el que se deleita en convertir las heridas en abismos. La Iglesia madura no ignora los conflictos, ella los enfrenta con el coraje del amor y la humildad de la reconciliación. Y cuando dice el que robó, furta más bien trabajar, hacer con sus manos lo bueno para que tenga algo que compartir con lo que necesita, es desmantelar el evangelio distorsionado que separa la fe y las obras. La gracia que salva es la misma gracia que transforma. Un creyente que roba, si los bienes, reputaciones u oportunidades aún no han entrado en la lógica del reino, donde todo pertenece a Dios y nosotros somos meros dwarfs de su generos. Produce frutas tangibles. Paul podría haberse detenido aquí, pero sabe que la renovación de la mente requiere una revolución en el habla. Ninguna palabra torpe deja tu boca, pero solo lo bueno para promover el edificio, según sea necesario, para comunicar la gracia a quienes escuchan. Las palabras no son neutrales, estas son semillas que plantamos en los corazones de los demás. Una iglesia que permite que su boca sea un canal de crítica, chismes o desánimo está engañando su vocación. El discurso del creyente debe ser estacional con la sal, preservando la verdad de la corrupción,
e iluminada por el fuego del Espíritu, capaz de calentar, reconfortante y desafiante. Cuando la gracia habita en nuestro discurso, incluso las correcciones más difíciles se vuelven bálsamo. Y luego, como un golpe final contra la carne, Pablo alcanza el núcleo, no luce el Espíritu Santo de Dios, en el que estaba sellado para el día de la redención. ¡Qué imagen tan poderosa! El Espíritu no es un invitado indiferente en nuestras vidas, es el sello de nuestra identidad, la garantía de que pertenecemos a Dios. Ampliando no es solo desobedecer, está viviendo por debajo de lo que ya somos. Es como un niño que, habiendo recibido un nombre noble, insiste en comportarse como un huérfano. Cada acto de amargura, ira, gritos, blasfemia o malicia es un desperdicio de gracia que nos dio. Pero la buena noticia es que el mismo Espíritu que nos sella es el que nos permite vivir de otra manera. Pablo cierra este pasaje con un contraste radical: antes, sed de uno con el otro benigno, compasivo, perdonándose unos a otros, como Dios te ha perdonado en Cristo. Aquí está la prueba ácida de la autenticidad cristiana. La bendición no es debilidad, es la fuerza de aquellos que eligen tratar a otros con la misma misericordia que recibió. La compasión no es sentimentalismo, es la memoria viva que sin Cristo éramos los enemigos de Dios. ¿Y perdón? El perdón es la joya de la corona. Una iglesia que no perdona es una iglesia que olvidó el tamaño de su propia deuda. Cuando nos negamos a extender la gracia que nos dio, en la práctica, diciendo que la cruz de Cristo no era suficiente, ni a nosotros ni a nuestro hermano. Este no es un manual de etiqueta eclesiástica. Es un llamado a la revolución. Una revolución que comienza cuando entendemos que la unidad de la Iglesia no es un proyecto humano, sino la exposición pública de la sabiduría de Dios ante los poderes celestiales. Cada acto de humildad, cada palabra de construcción, cada gesto de perdón es un golpe contra los anfitriones de la división. Y cuando la Iglesia finalmente vivió lo que ya es, un cuerpo unido y maduro, lleno de Cristo, el mundo no tendrá más remedio que reconocer: Dios está en esto. Este no es un conjunto de reglas frías, sino una revolución del alma, donde el amor de Cristo, vertido en sacrificio, se convierte en el ritmo que gobierna cada latido del corazón del creyente. Paul no está pidiendo imitación superficial, está pidiendo una metamorfosis radical, que la misma pasión que llevó a Jesús a la cruz ahora habitará en nosotros, transformando nuestras elecciones, nuestras relaciones e incluso nuestros silencios en actos de adoración. Cuando dice camina en el amor, no es un consejo vago, es un mandato de guerra espiritual. El amor que nos salva es el mismo que debería consumirnos, hacernos quemar por la justicia, llevarnos a servir hasta que cada fibra de nuestro ser grita: ya no soy yo quien vivo, es Cristo en mí. Y luego, como cirujano espiritual, Pablo corta sin piedad lo que corrompe este amor. ¿Impureza? ¿Garicia? Ni siquiera te nombres entre ustedes. No hay espacio para calcetines en el reino de Dios. Lo que una vez fue tolerado en la oscuridad ahora es incompatible con la luz. No porque Dios sea un tirano del moralismo, sino porque sabe que el pecado es cáncer, silencia la voz del Espíritu, desdibuja la visión de la gloria y reduce la Iglesia a un club de hipocresía. La santidad no es una máscara, es la respiración natural de quien resucitó C. Cristo. Cada pensamiento inmundo, cada palabra dudosa, cada deseo egoísta es una señal de alerta: algo en nosotros aún no se ha entregado totalmente al propietario de Jesús. Pero Paul no se detiene en la queja. Dibuja el camino de la victoria. Antes, acción de gracias. Aquí está el arma que desarma el infierno. La gratitud no es un adorno piadoso, es el idioma nativo del corazón redimido. Cuando el creyente elige agradecer en medio de la tormenta, él dice: mi Dios es más grande que mis circunstancias. Cuando la Iglesia canta himnos en lugar de murmurar, es profetizar contra el desánimo y llamar a los cielos a actuar. La adoración no es un escape de la realidad, es su reconfiguración. Los salmos y las canciones espirituales no son mera tradición, son municiones contra la apatía, el combustible para la fe y la señalización al mundo que hay un Dios que todavía habla, todavía cura, todavía reina. ¿Y el vértice de esta vida llena del Espíritu? Una comunidad donde la gracia es tan tangible que es imposible ignorarla. Pablo no está hablando de individualismo espiritualizado, sino un cuerpo que palpita al unísono, donde cada miembro, desde lo frágil hasta el más maduro, es sostenido por la misma corriente de poder divino. Cuando él ordena, sometiéndose entre sí por miedo a Cristo, está desmantelando las jerarquías humanas y elevando un sistema de honor mutuo. No es una sumisión por obligación,
sino reverencia por lo que Cristo ha hecho, y lo hace en cada hermano. El esposo que ama como Cristo amaba a la Iglesia no está desempeñando un papel, está encarnando el Evangelio en su hogar. La esposa que está sujeta no es una víctima sino una guerrera de gracia, que refleja la fuerza silenciosa con la que la Iglesia se somete a Cristo. Los niños que obedecen, los padres que no causan ira, empleados que sirven como el Señor, no son meras instrucciones domésticas, son cepillados del cielo en la tierra, evidencia viva de que el reino de Dios no es teoría sino invasión. ¿Y todo esto por qué? Porque la Iglesia no es un fin en sí misma. Es el teatro donde Dios muestra su sabiduría a los principados y poderes. Cada hogar restaurado, cada conflicto resuelto con el perdón, cada palabra de bendición dada en lugar de una maldición es un golpe estratégico contra las fuerzas de la oscuridad. El mundo puede burlarse de los valores cristianos, pero no puede negar el poder de una vida verdaderamente transformada. Cuando un par se reconcilia después de años de amargura, cuando un adicto se eleva a la santidad, cuando una comunidad divide su pan de alegría, el infierno sacude, porque sabe que está perdiendo territorio. Pablo no está escribiendo para una iglesia idealizada. Nos está diciendo como nosotros frágil, propenso a tropezar, pero llamó algo tan grande que solo la gracia de Dios puede lograrlo. Por lo tanto, no termina con una lista de deberes, sino con una promesa explosiva: terminar, hermanos, fortalecerte en el Señor y en tu fuerte poder. No se trata de nuestra fuerza, nuestra disciplina o nuestra determinación. Se trata de lanzarnos día tras día, en los brazos de aquel que ya ha ganado. La batalla es real, pero la victoria es segura. La unidad parece imposible, pero el Espíritu ya lo ha garantizado. El mundo puede estar en llamas, pero la Iglesia, cuando vive lo que es una prueba de que Dios todavía está en el trono. Aquí está la invitación: dejar de ser espectadores y convertirse en participantes en esta revolución. No por mérito, sino para una rendición tan profunda que Cristo se desborda de nosotros como agua viva. Que nuestras vidas estén tan llenas de Él que cuando el mundo nos mira, Él no ve nuestros defectos, sino la gloria de la que nos llamó de la oscuridad a su admirable luz. Porque al final, no son nuestros sermones, nuestros programas o nuestras estrategias lo que cambiará la historia. Es una iglesia que se atreve a vivir lo que predica, y así hace que el cielo con la tierra. Una entrega que trasciende lo visible y se enraza en lo eterno. Estos no son meros principios morales o reglas de coexistencia, sino una revolución que comienza en el corazón y se extiende a cada relación, cada decisión, cada gesto diario. Cuando Pablo desarrolla estas verdades, no solo está enseñando, está revelando el ADN de una vida que respira el cielo mientras camina por la tierra. Imagine un hogar donde el amor no es negociable, sino una elección diaria de muerte al egoísmo. Donde los esposos se rinden cuando Cristo se rindió, no por obligación, sino por una pasión que imita el sacrificio divino. Donde las esposas no veneran por la sumisión forzada, sino porque reconocen en el otro la imagen del Dios que las llamó a la santidad. Este no es un ideal sin cambios. Él es el retrato de una familia que entendió que el matrimonio no es un contrato, sino un pacto sagrado, un espejo de amor eterno entre Cristo y su Iglesia. Cada conflicto resuelto, cada perdón otorgado, cada gesto de ternura es un sermón silencioso que predica al mundo: Dios todavía cree en el amor. Y cuando este amor se extiende a los niños, sucede algo sobrenatural. La obediencia ya no es una imposición para convertirse en un acto de adoración. Los niños que honran a sus padres no solo siguen una regla, están plantando semillas de bendición que florecerán en generaciones. Porque la promesa de Dios no es un cheque en blanco para una vida sin desafíos, sino la garantía de que incluso en las tormentas habrá un ancla, la gracia que sostiene a quienes eligen vivir dentro de la voluntad del Padre. Los padres que conducen sabiamente no están criando hijos, están forjando a Heroes of Fight, guerreros que una vez enfrentarán sus propias batallas, pero lo hará con la armadura que han aprendido a vestirse en casa. Pero Paul no se detiene en la puerta. Imbala el espacio del trabajo, el servicio, la rutina aparentemente común y declara: aquí también hay adoración. El sirviente que lava los platos, el empleado que cumple sus tareas, el líder que administra su equipo, todos están llamados a una consagración que transforma lo ordinario en extraordinario. No es la grandeza del trabajo lo que define su valor, sino la motivación del corazón. Cuando las manos humanas trabajan como si estuvieran sirviendo a Cristo, incluso el sudor se convierte en incienso a los pies de lo más alto. ¿Y qué mensaje tan poderoso es este? Un Dios que se preocupa por cómo doblamos las rodillas para limpiar el piso,
porque ve más allá de la acción, ve el corazón que ha elegido adorarlo a los detalles. Y luego, como un general que reúne a sus tropas antes de la batalla, Pablo levanta la voz: fortalece en el Señor. No es una invitación a la autoconfianza, sino una guerra de guerra para aquellos que saben que la verdadera fuerza no viene de sí misma. Debido a que la lucha no está en contra de las personas, sistemas o circunstancias, es contra un enemigo quien odia todo lo que Dios ama. Y no juega limpio. Sus trampas son astutas, sus dardos inflamados. Pero aquí está la buena noticia: no luchamos por desarmado. La armadura que Dios nos da no es un accesorio, es la esencia misma de quienes somos en Él. Usar la verdad no es solo conocer doctrinas, está viviendo de tal manera que la mentira no encuentra espacio en nosotros. El peto de la justicia no es la perfección autoimpuesta, sino la gracia que nos permite elegir bien incluso cuando es incorrecto es más fácil. Ponerse de pie con el Evangelio de la paz no es escapar de las batallas, sino avanzar sobre ellas con la certeza que Cristo ya ha ganado. Y cuando los dardos del enemigo vuelan, dudas, miedos, acusaciones, el escudo de la fe no solo los bloquea, los borra. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar incluso cuando no llegan las respuestas. Y en medio de la batalla, cuando el agotamiento amenaza, Pablo nos recuerda: el casco de salvación. No es un casco que protegemos, sino que nos protege la certeza inquebrantable que independientemente de la guerra, nuestra identidad es segura. Estamos salvados. Somos tuyos, ¿y la espada? La espada no es para la defensa, sino para el avance. La palabra de Dios no es un amuleto, es un arma viva y aguda que divide la verdad de las mentiras y expone las estrategias del enemigo. Cuando lo proclamamos, no solo nos defendemos, estamos ganando territorio. ¿Pero el arma más grande de todas? La oración. No el que rezó por la obligación, sino el que nace de un corazón en el fuego, que no intercede por la formalidad, sino por el amor. Pablo no dice: reza si das tiempo. Él ordena: ore todo el tiempo. Porque la batalla no se gana con estrategias humanas, sino con rodillas dobladas y manos levantadas, llorando por un Dios que escucha, actúa y gana. Esta es la vida en la que Efesios 6 nos reta a vivir, una existencia donde cada relación es un altar, cada servicio es adoración, cada batalla se libra de rodillas. No porque seamos fuertes, sino porque servimos uno que sea invencible. No porque lo merezcamos, sino porque nos llamaron. Y cuando el mundo nos mira a nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras luchas, que no ve personas perfectas, sino un ejército que incluso herido, sigue en pie. Porque la victoria ya ha sido decretada, ¿y nosotros? Solo vivimos como quien ya conoce el final de la historia. No es coincidencia que Pablo cierre esta carta con un llamado a la autoridad espiritual, la preparación incansable y no la vigilancia para dormir. Porque la vida que Dios les dio que no ser vividos en la superficialidad de los rituales vacíos o en la ilusión de la autosuficiencia. Cada paso, cada decisión, cada conflicto debe estar cubierto de armadura celestial, no como una carga, sino como el atuendo de quien sabe que la guerra ya se gana. No se trata de la fuerza humana, sino de la dependencia absoluta, porque la verdadera autoridad no proviene del título que llevamos, sino del Espíritu que nos guía. Efesios no es solo un libro. Es un manifiesto divino, una revelación de que la gracia no es un concepto abstracto, sino la fuerza que nos levanta del polvo y descansa sobre nosotros en lugares celestiales. Aquí Pablo no solo nos da instrucciones, nos arrastra a la opinión de Dios: fuimos elegidos antes de que el mundo existiera, no se redimió por mérito, sino por amor y equipados para no sobrevivir, sino para reinar en la vida. La santidad no es una lista de prohibiciones, es el sello distintivo de quien pertenece a un reino donde la luz expulsa la oscuridad. La unidad no es un ideal utópico, es la realidad de un cuerpo donde judío y gentil, esclavo y libre, se convierten en uno en Cristo. Y ahora, después de caminar en estas páginas sagradas, llega el momento de la decisión. Porque el conocimiento sin aplicación es como una espada sin borde, brilla, pero no se corta. Si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Fue porque el Espíritu ha hablado, y ahora pregunta: ¿qué harás con todo esto? Escriba en los comentarios no como un acto mecánico, sino como un grito de guerra: he completado el viaje por Efesios, y ahora vivo sabiendo que mi vida no es mía, es un altar, una batalla, una carta abierta del amor de Dios. Esta no es una publicación, es un pacto.
Un testimonio que entendiste: la fe no es pasiva, la gracia no es barata y el llamado no es para espectadores, sino para los guerreros que rezan, sirven y avanzan. Y dime, ¿qué verdad de esta carta te rompió y te reconstruyó? Fue la revelación que ya estás sentado con Cristo en los cielos, Ef 1, 3-14, incluso cuando tus pies pisan la arcilla. Fue el descubrimiento que la gracia te llegó cuando aún estabas muerto, Ef 2, 1-10, y ahora vives para demostrar que ningún pecado es mayor que la sangre de Jesús. O fue llamado a la unidad que destruye las paredes, Ef 2, 14-18, lo que demuestra que el Evangelio no es una teoría, sino la fuerza que une lo que el mundo ha separado. Quizás fue la armadura de Efesios 6, recordando que sus luchas no están en contra de la carne y la sangre, sino contra los principados, y que todavía está equipado para ganar. No guarde esta revelación solo para usted. Testigo. Porque cuando hablas, no solo estás confirmando tu fe, estás iluminando una antorcha para aquellos que todavía tropiezan en la oscuridad. Y si hoy sientes que Dios te está desafiando a vivir lo que has aprendido, no esperes el momento perfecto. El tiempo es ahora. La batalla es hoy. El mundo ya no necesita cristianos teóricos, necesita hombres y mujeres que, como Pablo, vivan lo que predican, llenos de poder, amor y disciplina, incluso cuando la cultura grita para inclinarse. Y si aún no conoce al que lo ha hecho todo posible hoy, hoy es el día. No se trata de religión, sino de reuniones. Jesús no vino a mejorar su vida, vino a resucitarla. Para cambiar tus cenizas por belleza, tu desesperación por la esperanza, tu vergüenza por un nombre escrito en el libro de la vida. Si sientes esta llamada, no te resistes. Digamos ahora, desde los antecedentes del alma: Jesús, me rindo. Me tomo la vida. Creo que mueres por mí, has aumentado, y hoy te recibo como Señor. Porque el viaje por Efesios no termina aquí. Solo comienza. Y el mundo está esperando ver qué sucede cuando un pueblo realmente cree en lo que lees. Recibo como Señor. Porque el viaje por Efesios no termina aquí. Solo comienza. Y el mundo está esperando ver qué sucede cuando un pueblo realmente cree en lo que lees.